Hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Estamos juntos para estudiar la lección número 4 para el 24 de enero del año 2026. El título de la lección es Unidad mediante la humildad. Y el propósito de la lección es enseñarnos que no basta con conocer la teoría del Evangelio. Yo puedo ser un doctor en teología, puedo tener todo el conocimiento intelectual necesario de la Biblia, pero si la palabra de Dios no ha transformado mi corazón, de nada vale todo lo que sé. Es pura palabra vacía. El problema de la iglesia en Filipos era ese. Los hermanos conocían muy bien el Evangelio. Cómo dominaban la Biblia. Sin embargo, pues el Evangelio no se había hecho realidad en la vida. Era una iglesia que vivía en permanente discusión. Discutían entre ellos, discutían en la calle con la gente de afuera. No eran humildes, eran orgullosos. El cristianismo, en lugar de haberlos transformado en mansas palomas, los había transformado en seres orgullosos de su conocimiento teórico. Y Pablo les escribe. ¿Por qué? Porque había mucha rivalidad entre ellos. Hasta lo bueno que hacían, lo hacían para alcanzar algún mérito, para que la gente dijese, oh, mira, qué grande hombre, qué lindo sermón. Quiere decir, hasta las cosas buenas se pueden hacer por motivaciones completamente equivocadas. El Evangelio no consiste en vivir solo de apariencia. El Evangelio consiste en transformación. Y entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Desunión en Filipos. Leo Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ese por tanto, esa expresión por tanto, no está ahí por estar. Para entender lo que Pablo quiere hablar en el capítulo 2, tienes que entender lo que Pablo habló en el capítulo 1. Después de eso vas a entender, por eso Pablo dice, por tanto, por consiguiente, en conclusión, ya que he dicho todo lo que he dicho en el capítulo 1, ahora, eso quiere decir por tanto, y el texto dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En resumen, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en estos versículos? Dice, por tanto, si el Evangelio llegó a la vida de ustedes, si ahora ustedes dicen que se regocijan en el Señor, si ustedes viven una vida de comunión con Cristo, de verdad, si ustedes se alegran cuando celebran la Santa Cena, por ejemplo, el servicio de la comunión, o qué alegría, qué bendición, si todo eso es realidad, si todo eso es verdad, entonces completad mi gozo. ¿De qué manera? Pues vivan unidos, en armonía. No estén peleando uno con los otros, no estén discutiendo uno con los otros. Abrácense, no por fuera, por dentro. Miren al prójimo no como inferior a ti, sino si tienes que mirarlo, míralo como superior, no como inferior. Tú no eres nada sin Cristo. Si realmente Cristo se ha hecho una realidad en tu vida, entonces aprende a vivir como una persona transformada por Jesús. Ahora, esto nos lleva a la parte 2 de nuestro estudio bajo el subtítulo de la fuente de la unidad. Y ahora Pablo se preocupa por mostrar que lo que importa en la vida cristiana no es solamente lo que se ve, sino lo que no se ve.
Cuando tú conoces a Jesús, el Espíritu de Dios llega a tu vida y comienza a trabajar imperceptiblemente. ¿Cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo? Cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién te va a convencer de que estás equivocado? ¿Quién te va a convencer de que la manera como haces las cosas está mala? ¿Quién te va a convencer de que has ofendido a alguien y tienes que pedir perdón? ¿Quién va a hacer todo eso en tu vida? El Espíritu Santo. Él te convence de pecado. No es el papá, no es la mamá, no es el esposo ni la esposa, ni el pastor desde el púlpito. A veces cuando las personas vienen a mostrarnos algún defecto en la vida, inmediatamente nosotros respondemos devolviéndole la agresión. Pero Pablo, en el capítulo 2 de su epístola a los Filipenses, trata de enseñarnos que el que te convence es el Espíritu. Y una vez que trabaja silenciosamente en tu corazón, si tú continúas desarrollando esa vida de comunión diaria, y hago un paréntesis para decir, vida de comunión diaria solo existe si tú estudias la Biblia todos los días, si tú vives en espíritu de oración y si tú sales a testificar, a buscar una persona para Cristo. Ahí estás viviendo una vida de comunión diaria, entonces el carácter de Cristo se va reflejando en tu vida. Lo interesante es que cuando el carácter de Jesús se refleja en tu vida, tú no te das cuenta. Pero las personas que se relacionan contigo, comenzando con la familia, ellos se dan cuenta, algo está cambiando en ti. Ya no eres la misma persona de antes. ¿Qué es lo que está pasando en ti? Es que el Espíritu está transformando tu corazón. ¿Por qué? Porque practicas esa experiencia de comunión diaria, Biblia, oración, testificación, y vas creciendo. La fuente de todo es Cristo. No es el dominio propio, no es el esfuerzo propio. No es porque alguien predica un sermón sobre la unidad y ahora tú dices, no, a partir de hoy voy a ser un hombre bueno, una mujer buena, voy a vivir en unidad. No, de aquí a poco el escorpión sale de nuevo, digo, el dragón que tenemos delante de nosotros y salimos mordiendo a todo el mundo, ¿no? Pero cuando el Espíritu trabaja realmente, cuando tú vas a Cristo, Él va transformando tu vida lentamente. Juan llegó a Jesús como el hijo del trueno. Años después es el discípulo del amor. ¿Cuándo se realizó esa transformación? No hay fecha. Es que la transformación que Cristo opera en la vida del cristiano es un proceso, no es un evento, no es un hecho. No hay fecha. Pero cada día va siendo cada vez más semejante a Jesús. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del implante cerebral o cirugía mental. Filipenses 2:5 es uno de los textos más bellos de la Biblia. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir. No dice haya en vosotros este proceder, porque si dijese hay en vosotros este proceder, esta manera de ser las cosas, tú con un poquito de dominio propio podrías tratar de vivir como Jesús vivió, cuando todos están viendo. Pero Pablo no está preocupado solamente con lo que haces, cómo te comportas. Pablo dice, haya en vosotros este sentir. El sentimiento va por dentro. Tú delante de la gente puedes sonreír, oh, todo maravilloso, cuando por dentro está diciendo que ojalá que todos se mueran para que el camino quede libre. Entonces Pablo no está preocupado con lo que tú dices, la manera como tú te muestras delante de la gente. Pablo está preocupado con lo que hay dentro de ti. Por eso dice, haya en vosotros este sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Esto nos lleva a la cuarta parte del estudio bajo el título de la mente de Cristo. ¿Cuál es la manera de sentir? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Leo, dice así: ¿El cual quién? Cristo. El cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo,
y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a comentar bastante sobre estos 3 versículos. Haya pues en vosotros este sentir, ya dije, no este proceder, porque proceder con un poco de fuerza de voluntad, tú procedes bien. Este sentir, ahí el sentimiento por dentro, que tuvo Cristo Jesús. ¿Y qué tuvo Cristo Jesús? Era Dios. Sin embargo, no se aferró al hecho de ser Dios. Aferrarse es lo que el loro hace cuando se aferra a la rama, se aferra. Trata de sacarlo, no lo sacas, tiene una fuerza en las garras, se aferra. Entonces Pablo dice, no te aferres. Si Cristo era Dios, pero no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, se hizo merecedor, en la opinión de los hombres, de una muerte. Y no solo de una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, reservada para los peores seres humanos. ¿Tú te das cuenta? Entonces, ¿cómo esto debe ser en nosotros? Que haya este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. No te aferres a las cosas de esta vida. No te aferres al hecho de que eres pastor, al hecho de que eres doctor, al hecho de que eres médico, al hecho de que tienes dinero. No te aferres. Despójate. Suelta. No quiere decir renuncia. Renuncia a tu título de doctor. No. Tu título de doctor vale mucho. Pero no te aferres. No creas que tu valor es por causa del título que tienes, o de la herencia que has recibido, o del dinero que tienes en la cuenta bancaria. No. No te aferres. Cristo era Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, se despojó de sí mismo. Despójate. Cristo se hizo hombre. Nunca podremos entender este misterio. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Primero, porque el hombre había pecado. Y si había pecado, tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el hombre no quería morir, y Dios amaba al ser humano. Y Dios no quería que el ser humano muriese, pero alguien tenía que morir para que el hombre no muriese. Y Dios amaba tanto al ser humano que el Dios Hijo se hizo hombre para poder morir, porque como Dios no podría morir, como hombre podría morir, y de esa manera podría pagar la muerte que el hombre merecía porque había pecado. Por eso Dios se hizo hombre. Pero fue totalmente sin pecado. ¿Por qué? Porque si pecase, entonces él tendría que morir por su pecado. Su muerte no salvaría al pecador. Él tenía que ser absolutamente sin pecado. Por eso es que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Por amor. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por amor por las personas? A veces las personas nos caen bien cuando hacen lo que queremos, cuando andan por donde queremos, cuando nos retribuyen de alguna manera. Pero Cristo no nos amó por eso. Éramos criaturas rebeldes, condenadas a muerte. Y Cristo nos amó, se despojó del hecho de ser Dios, se hizo hombre, y no un hombre cualquiera. Se hizo siervo. Antes de la Santa Cena, cuando nadie quería lavar los pies de nadie, Cristo se despojó del hecho de ser el maestro. Agarró un lavatorio con agua, una toalla, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Quiere decir, no se hizo solamente hombre para morir en la cruz para salvar al hombre, se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que murió. Y no murió cualquier muerte, murió la muerte de un delincuente, porque la cruz era la muerte para los delincuentes. Ahora, por ese hecho, Dios lo levantó, lo enalteció sobre todos los seres vivientes.
los de la tierra, los del cielo, sobre todos. Qué pena con nosotros. Queremos lo máximo, pero no queremos despojarnos. Porque pensamos que para llegar aquí arriba hay que escalar, hay que escalar. Y si tenemos que sacar a alguien del paso, hay que sacarlo, pero hay que llegar. Ese es el hombre. Cristo no. Cristo se despojó, bajó hasta lo máximo, pero porque llegó al fondo, Dios lo levantó y lo colocó sobre todo nombre. Esa es la manera como Jesús vivió y esa es la manera como Él anhela que nosotros vivamos. Llegamos al fin de este estudio hablando de el misterio de la piedad. Es lo que ya dije. Jamás podremos entender el amor de Cristo. Cómo siendo Dios tuvo que hacerse hombre. Y no se vistió de hombre por 30 años. No. Es hombre, ser humano para toda la eternidad. ¿Quiere decir que perdió su omnipresencia? No, Dios no pierde nada. Jesús, cuando vino a hacerse hombre a esta tierra, Él no dejó de ser Dios. Él fue plenamente Dios y plenamente hombre en esta tierra. Así que como Dios, Él es omnipresente. Aunque está amarrado a un cuerpo humano, Él sigue siendo omnipresente y podría estar en cualquier lugar al mismo tiempo, pero no lo va a hacer por respeto a la humanidad que Él aceptó voluntariamente para toda la eternidad. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que el único mediador nuestro es Jesucristo, hombre, por toda la eternidad. Y por eso, esta es mi opinión personal, yo creo que Él tiene un amor especial por nosotros, más que por otros seres del universo. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra forma, Él se acercó, Él corrió el riesgo de vida en esta tierra por amor a ti. A veces, querido, la vida golpea y otras veces nosotros nos golpeamos en la vida. Y llega un momento en que pensamos, no valgo nada, soy malo, no soy nada. La gente no te mira, no te da importancia, te cierra las puertas. Te preguntas, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Pero tú ignoras el valor que tienes. Tu valor no es por lo que eres o por lo que no eres, es por lo que Dios hizo por ti, por lo que Jesús hizo por ti. No se despojó, no se agarró al hecho de ser Dios, se hizo hombre para acercarse de ti, para entender tus dolores, tus aflicciones, tus lágrimas. Él también lloró, Él también fue despreciado, Él también fue rechazado. Jamás entenderemos ese misterio de la piedad, del amor maravilloso de Jesucristo. No quedes triste, levanta los ojos, levanta la cabeza, vales mucho para Dios. Y si por algún motivo no has sido golpeado por la vida y todo te ha sonreído hasta aquí, no te aferres a las cosas buenas que Dios te ha dado, porque no fueron tus esfuerzos, ni tu trabajo, ni tu sudor lo que te ha dado. Es Dios el que te ha dado. No te aferres a eso. No creas que por eso vales mucho. Tú vales mucho solo porque Dios te ama y solo porque Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces continúa este nuevo año con fe en Cristo. Enfrenta las luchas que hay que enfrentar. Coloca a Dios en primer lugar y va, toca puertas. Si las puertas no se abren, las ventanas se abrirán. Y si las ventanas no se abren, se abrirá el techo. Pero el sol va a brillar en tu vida. Porque Dios te ha prometido que aunque andes por el valle del sombra y de muerte, no tendrás temor. Y Él finalmente te llevará a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Muchas bendiciones. Chao.